Zonas francas, su tratamiento tributario, por Cintia Ávila Madrigal, de la Universidad para la Cooperación Internacional, temas actuales 1, de la profesora Lorna Medina. Iniciando este tema, podemos comentar sobre su entorno en América Latina. Se registran desde el 2013 alrededor de 400 zonas francas que están instaladas en América Latina. Se ve que América Latina tiene una buena práctica de implementar las zonas francas. Especialmente Centroamérica, vemos que en Honduras existen 43 zonas francas, en Nicaragua 49, si nos vamos un poco más al sur, Colombia con 97 zonas francas, México con 7 y un poco menos en otros países del sur como Chile o Paraguay, que tienen pocas zonas francas. Sin embargo, las zonas francas son prácticas, estrategias que se utilizan en el comercio internacional para la generación de empleo, por ejemplo. Entrando ya más al tema de Costa Rica, tenemos que hablar propiamente de la Ley 7210, que es la ley que regula las zonas francas en nuestro país. Un poco de antecedentes sobre este tema es que el tema se introdujo, las zonas francas, al principios de los años 90 y viene a ser una respuesta a otros regímenes que habían habido anteriormente y que no dieron tanto resultado. Es un conjunto de incentivos que otorga el Estado a empresas que realicen inversiones nuevas en nuestro país. Ya lo vamos a ver más detenidamente. Se caracteriza este régimen de zonas francas por ser un régimen de atracción de la inversión extranjera por medio del establecimiento de empresas en el territorio nacional. Estas empresas pueden ser productoras de bienes finales de alto valor agregado. Anteriormente, Costa Rica tenía otro tipo de régimen, como el régimen de producción y exportación, en el cual se pudo comprobar que durante su vigencia se atrajeron empresas que tenían un poco valor agregado, como las empresas de la industria textil. Entonces, prácticamente este régimen de zonas francas viene a reivindicar esos intereses y se traen empresas, o se configura la situación de las zonas francas como empresas que vengan a establecer altos valores agregados en Costa Rica, y además con un objetivo muy importante: que generen empleos, mejores empleos para los costarricenses, no empleos únicamente más operativos como si lo generaba otros regímenes dentro de lo que era industria textilera. Siguiendo con el tema de zonas francas, ya propiamente en nuestro país se registran alrededor de 21 parques industriales. Esto es una contabilidad para 2013-2014, donde se configura un 47% en servicios aproximadamente y un 44% de manufactura, existiendo 440 metros cuadrados en cuestión de oficinas en zonas francas. ¿Qué tipo de actividades vemos dentro de zonas francas? Bueno, vemos exportación, vemos reempaque, manufactura, también está la producción, la provisión de servicios, la reexportación. Son varias más bien de las actividades que podemos ver en las zonas francas. En cuanto a la naturaleza de las zonas francas, es importante revisar lo que ha dicho la Sala Primera. Dice que se trata de una norma que a través de beneficios de ese orden busca el fortalecimiento de la inversión en suelo nacional, es decir, constituye una manifestación legislativa que evidencia la política de promocionar la inyección de capital en la economía nacional mediante el establecimiento de alicientes de diversa naturaleza. Con esto, la Sala Primera refuerza lo que es la naturaleza del régimen de zona franca. Dentro de los elementos principales de este régimen se encuentra el contrato de zona franca, que requiere establecer con las obligaciones
de las empresas que se benefician con este régimen, así como también establece cuáles son las contraprestaciones adquiridas por parte del Estado para favorecer el régimen de zona franca. Entonces es un elemento muy importante dentro de este régimen, el elemento contrato. Por otra parte, vamos a revisar qué tipos de empresas son las que se benefician. Se encuentran, por ejemplo, industrias procesadoras de exportación, empresas de servicios, industria de servicios, empresas o entidades encaminadas a la investigación científica, por ejemplo, operadoras de astilleros y diques secos, entre otras, las que se benefician o las que se encuentran operando en el régimen de zona franca actualmente en nuestro país, de acuerdo a la ley 7210 que la regulariza. Elementos generales, incentivos y beneficios, la posibilidad de realizar importaciones directas, exención de importación de bienes, exención de impuestos de ventas locales y exención al impuesto territorial son parte de los beneficios que en general, y que los vamos a ver ahora con más detalle porque se encuentran establecidos propiamente en el artículo 20 de la ley del régimen de zonas francas y que se van a detallar más adelante. ¿Qué importancia tiene este régimen en nuestro país? Bueno, tal importancia es que aún en el año 1992, cuando se crea la ley de reguladora de exenciones vigentes, derogatorias y excepciones, en el artículo 1 de esta ley se deroga toda la exención tributaria objetiva y subjetiva previstas en la totalidad de la legislación nacional. Sin embargo, se salvaguarda el régimen de zonas francas en su artículo 2 cuando dice que la derogatoria tiene una excepción y es que salvaguardia el régimen de zonas francas. Es decir, que ahí va encaminado la legislación nacional al objetivo en común de régimen de zonas francas con nueva legislación que salvaguarda aún este régimen a pesar de que se eliminan otros beneficios para otros regímenes. Esto encaminado fuertemente a la generación de empleo. Podemos ver algunas estadísticas, por ejemplo, como en el año 2000 el régimen de zona franca generaba alrededor de 28.000 empleos que van a subir aproximadamente al doble, a 50.000 en el 2007, cerca de 70.000 en el año 2012, en el año 2014 muy cercano a los más de 70.000 empleos para llegar al 2015 a un aproximado de 77.900 empleos directos generados por el régimen de zonas francas. De ahí la importancia de este régimen dentro del país. Bueno, efectivamente es la ley 7210 y su reglamento la que regula todo lo que son empresas dentro de la zona franca que deben dedicarse a la manipulación, procesamiento, manufactura, producción, exceptuando los casos establecidos en el artículo 24 y 22 de su cuerpo reglamentario. Un poco para hablar de cómo está establecida la instalación de las zonas francas en nuestro país, vamos a revisar qué dice la ley. La ley dice que se encuentran delimitadas como un área encaminada al establecimiento de empresas beneficiadas por este régimen. No hay población residente en este régimen de zonas francas y son autorizadas por parte del Ejecutivo. Es decir, que este régimen de zonas francas tiene un uso propiamente empresarial o industrial o de servicios, pero no se puede dentro de este régimen contemplar el uso residencial. Y así como lo dice la ley, este régimen y lo dice la Procuraduría General de la República, ha manifestado que las zonas francas se encuentran conformadas
no solo por el régimen otorgado por el Estado, sino también por el espacio físico territorial en el cual se encuentran establecidas. La Procuraduría ha determinado también ese espacio físico como muy importante dentro del régimen de zonas francas. Algunas condiciones que tiene que tener este régimen de zonas francas las vamos a ver. Por ejemplo, la vigilancia y el control de la zona franca va a ser competencia del Ministerio de Hacienda para que verifique que todo este tratamiento tributario que se le ha dado y que se le da a estas empresas pues vaya en beneficio tanto de las empresas como también del país, y que no se realicen situaciones irregulares dentro de estas zonas tan beneficiadas. Los requisitos de inversión, por supuesto, importantísimos dentro de este tema. Por ejemplo, requiere que al menos se inviertan $150,000 como una inversión inicial en su equivalente a moneda nacional, o por ejemplo podrían ser varias empresas que se agrupen y que también conformen esta cantidad de dinero, los $150,000, pero con un adicional que cada una de las empresas que se incorporen a este grupo de empresas deba aportar al menos 20 empleados. Entonces es la inversión inicial de los 150,000 más 20 empleados que deban aportar cada una de las empresas que configuren este grupo de empresas. La importancia del empleo nuevamente dentro del régimen de zona franca. Por ejemplo, vemos que en Honduras genera 146,000, alrededor de 146,000 empleos, Chile 17,000 empleos, Guatemala 12,000 empleos, y ya en otros países que son líderes mundiales en zona franca vemos como Dubái 260,000 empleos, y China, por supuesto, 40 millones de empleos, pero va relacionado con su población. Los requerimientos para que califiquen en zona franca tendrán que cumplir con todas las normativas, por supuesto, de protección al medio ambiente que disponga la legislación costarricense para que exista un desarrollo sostenible de las zonas francas dentro de nuestro país. Entonces el tema ambiental también está contemplado dentro de esta regulación de zonas francas para un desarrollo sostenible del país. Los incentivos, que es un tema importantísimo dentro de este régimen. Por ejemplo, al internar en zona franca la materia prima, los productos elaborados o semielaborados, los componentes y las partes, los materiales de su empaque y envase y demás mercancías requeridas no tienen sujeción al pago de tributo y derecho consular sobre la importación. Están exentas de todo tributo de importación o impuesto interior, las materiales de empaque, embalaje y envase, así como los demás desechos de equipo de cómputo. Otro tipo de incentivos que establece la ley de zona franca son, por ejemplo, internar a la zona la maquinaria y el equipo, lo mismo que accesorios y repuestos, sin sujeción al pago de todo tributo y derecho consular sobre la importación. Adicionalmente, dice la ley, gozarán de exención de todo tipo de tributo y derecho consular que afecte a la importación de vehículos automotores necesarios para su operación, producción, administración y transporte. Otro de los incentivos que podemos ver en la ley de zonas francas es la exención de todo tipo de tributo que pese sobre la importación de combustibles, aceites, lubricantes requeridos para la operación de estas empresas. La gozarán únicamente cuando haya previamente una autorización del Ministerio de Economía, que se debe pronunciar con una resolución razonada, donde se le otorga este beneficio a esa empresa que necesita este tipo de materiales para su producción. Siguiendo con los beneficios
establecidos en la ley. Dice exención de todo tipo de tributo asociado con la exportación o reexportación de productos. Esta exención se otorgará para la reexportación de la maquinaria de producción y equipos de las zonas ingresados al amparo de esta ley. Vemos cómo realmente se contemplan muchas de las situaciones que puedan tener las empresas que estén beneficiadas del régimen de zona franca. Dentro de este mismo tema podemos revisar también por periodo de 10 años del pago del impuesto sobre capital y activo neto, el pago del impuesto territorial y de traspaso de bienes inmuebles. También tienen exención del impuesto de ventas y consumo sobre las compras de bienes y servicios, exención de todo tipo de tributo que pese también sobre las remesas al extranjero. Dentro de este mismo tema vemos que, y continuando con los beneficios estipulados en el artículo 20 de la ley 7210 de régimen de zonas francas, la exención de todo tipo de tributos a las utilidades, así como cualquier otro cuya base imponible se determine en relación con las ganancias brutas o netas, los dividendos abonados a los accionistas o los ingresos a las ventas, con algunas diferenciaciones que están ahí en la ley, pero en general sobre estas utilidades también entonces se obtiene el beneficio de la ley de zona franca. Continuando con los incentivos, también la ley para las empresas ubicadas fuera de la gran área metropolitana dice que hay una exención de un 100% hasta por un periodo de 12 años, y si la empresa decide continuar más años, hasta 12 años, se le va a extender a un 50% más este beneficio. La exención de todo tipo de tributo y patentes municipales por un periodo de 10 años, es decir, las empresas van a ser exoneradas de la patente municipal, que es un beneficio tributario, pero siempre sí tendrían que pagar los servicios municipales, como por ejemplo la basura. Sin embargo, la patente por 10 años van a estar exonerados de este pago de este impuesto, que es un beneficio bastante bueno, ya que las patentes generalmente están calculadas sobre los ingresos brutos de estas empresas. Es importante saber que las ventas locales de productos por parte de las compañías procesadoras pueden representar únicamente el 25% de las ventas totales de la compañía, salvo en el caso de las empresas procesadoras tipo F, indicadas en el inciso F del artículo 17 de la ley 7210. Procomer, que es la empresa encargada de velar por las zonas francas, tenemos que establecer los trámites que se deben hacer propiamente en zona franca, ¿verdad? Y también algunas de las obligaciones de las empresas en zonas francas, como por ejemplo que son mantener y enviar a la autoridad aduanera competente registros de las mercaderías ingresadas, almacenadas, retiradas, abonadas u objeto de otros movimientos según los formatos y las condiciones que establezca la Dirección General de Tributación. Todo eso son las obligaciones, parte de las obligaciones que tienen. Y ya para ir concluyendo el tema, tenemos que decir en conclusión que el régimen de zonas francas en nuestro país viene a remarcar la importancia que configura para el legislador la constante evolución de sus políticas de comercio internacional, posicionándose como uno de los mecanismos más eficientes para la obtención de las finalidades de la administración propios del periodo comercio estratégico iniciado en los años 90 mediante la atracción de inversión extranjera directa. Como ha sido indicado, el régimen de zonas francas también en sus comienzos otorga a las empresas inversiones nuevas siempre y cuando cumplan con los requisitos
que establece la legislación, y debemos comprender que los beneficios fiscales que responden a la determinación del legislador de fomentar actividades que persiguen finalidad de naturalezas tales como desarrollo económico de ciertas áreas de carácter relevante para el Estado. Son importantes. El régimen de zonas francas ha logrado posicionarse como uno de los mecanismos más eficientes para la obtención de finalidades de la administración. Es todo el resumen de la ley de zonas francas, sus beneficios tributarios. Muchas gracias.